Pasamos con Ernesto Juárez Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Mucha información la semana pasada, ¿no? Quizás tendríamos que irla desmenuzando en el contexto de la que estamos comenzando. Fundamentalmente la parte de la pobreza en México es un asunto que debe de preocuparnos. Tanto los datos del INEGI, de la encuesta de ingreso y gasto de las familias mexicanas, como la interpretación y el análisis que hace Coneval de esas cifras. Yo tengo otros datos. Sí, que me suena conocido. Ese asunto me recuerdo alguna frase de alguien, de algún Personaje célebre. política en la política mexicana. Sí, realmente sí no es una desgracia lo que está pasando en el país. Y ya alguien bautizó a esto como una fábrica de pobres. Enrique Quintana. Enrique Quintana. Y bueno, si hay 3,5 millones de personas que caen en pobreza, pero de ellas 2 millones se van a pobreza 2.1 millones extrema. Entonces, bueno, pues es una verdadera tragedia. Que en lugar de avanzar, vamos para atrás. Te quería comentar que hicimos un estudio sobre las tasas de referencia de los bancos centrales en el mundo. Ya ves que Banco de México se le ocurrió subir la tasa de interés 1/4 de punto y pues vienen otras alzas adicionales, ¿no? En la última encuesta que hizo Citibanamex, pues digamos el promedio de los analistas está pensando que este año va a terminar en 5.25 la tasa de referencia, cuando estaba en 4 y hoy está en 4.25. Y déjame darte algunas cifras de lo que vimos en este estudio. La gran mayoría de una muestra de 25 bancos centrales, 24 tienen una tasa de referencia negativa en términos reales. Pues es igual que el Banco de México, todavía estamos en una tasa de interés de referencia por debajo de la tasa de inflación, que está en 5.88, y la tasa de referencia en 4.25, entonces tenemos también una tasa negativa. Real negativa. Solo hay un caso, que es el Banco de Japón, que tiene una tasa negativa nominal, menos 0.10, pero tiene, en lugar de inflación, deflación de 0.2 anual, y entonces tiene una tasa positiva de 0.1%. O sea, a pesar de que su tasa de referencia es negativa, nominalmente, en términos reales, es positiva porque la deflación está por debajo de la tasa de referencia negativa. Pero fuera de eso, por ejemplo, Estados Unidos está en 4.6% de tasa real. Bueno, en la media de estos 25 países tiene una tasa de referencia de 1.46. Nosotros estamos en 4 nominal. Nosotros estamos en 4.25. Altísima. Hay varios países que tienen tasas negativas nominales, como Dinamarca, como Japón, como Suiza. Luego, hay unos cuantos que tienen la tasa arriba del 4%. Ahí estamos nosotros. India, Indonesia, Rusia, y estamos también Brasil y nosotros. Si hacemos más análisis, vemos que hay un grupo de países donde me parece que es donde debería estar México, con una tasa del 0.5. Chile, o sea, países más o menos de nuestro tamaño en términos de tamaño de la economía. Incluso somos más grandes que Chile, pero Corea del Sur, y pues yo me pregunto si no deberíamos estar en ese nivel. ¿Por qué estamos pagando tanto de tasa, digamos, de sobretasa? Si al final de cuentas tenemos finanzas públicas sanas, ¿no? Tenemos todavía un superávit primario. El nivel de deuda sobre PIB, pues otra vez está abajo del 50%. Tenemos todavía grado de inversión. Estamos asociados a la economía más grande del mundo, al bloque económico más grande del mundo, donde ahí están pagando 0 de tasa de referencia, que es Estados Unidos y Canadá, 0.25. ¿Por qué pagar tanto, no?
quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y también me parece que, pues dado que nuestra inflación pues es más o menos igual que la inflación mundial, 5.8, pues estamos prácticamente en la misma inflación que Estados Unidos. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, muy mal, y que probablemente el Banco de México tiene que pensar a 2 veces antes de seguir aumentando su tasa de interés, dado que la inflación que tenemos es una inflación principalmente de importada, inflación de oferta y no una inflación generada por un exceso de demanda. Estar incrementando la tasa de interés, lo único que hace es contribuir con el gobierno federal a la generación de más pobres. Bueno, pues desafortunadamente eso se corrige con mucho tiempo, pasando muchos meses, Ernesto. Sí, una decisión que toma Banco de México tarda muchos meses en traducirse en un efecto positivo en la economía o negativo, dependiendo, ¿no? Así es, desafortunadamente. Bueno, pues ¿qué te digo? Valdrá la pena quizás cerrar la información en estos momentos que nos das, dándole a usted los datos de la inflación. Le digo a usted que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que en julio del 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una inflación de 0.59% respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 5.81%. En el mismo mes del 2020, las variaciones fueron de 0.66% y 3.62% anual. La diferencia, ¿no? La diferencia. El índice de precios subyacente registró un incremento mensual de 0.48% y anual de 4.66%. O sea, la inflación al mes de julio en 5.81%. Sigue estando alto. Pero bajando ligeramente de como estaba en junio o en la primera quincena de julio. Vamos a ver si de esto de alguna manera se corrige en la segunda parte del año. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto. Al contrario, gracias a ustedes, que estén bien.